El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestro último segmento, el más bello de todos, la Escuela Sabática Regular. Estamos estudiando el libro de Efesios. Nos encontramos en la primera lección del tercer trimestre. Y para ello el Señor ha escogido el instrumento humano más precioso de todos, mi querida esposa. Amor, el tiempo es todito suyo. Mis queridos amigos, los veo dentro de una hora para el cierre de la transmisión. Por ahora, gócense con mi esposa. Amor, el tiempo es suyo. Voy. No, yo me encargo. No me veo. Yo me encargo. ¿Perdón? Yo me encargo. Ah. Yo te voy a poner. Yo tengo el control. No, ya me vi. Era yo la que no tenía el asunto puesto muy bien. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y vamos a entrar en materia porque esta nueva guía de estudios está desafiando mi mente. Como veníamos es como quien cambia de rumbo. Veníamos montados en el tren de los tres mensajes cósmicos y ahora de repente cambiamos de profecía, cambiamos de Apocalipsis y ahora nos estamos moviendo para una carta a los Efesios, o sea que salimos de la isla de Patmos y nos hemos dirigido hacia Efeso. Así que hay un cambio de rumbo, de dirección y tenemos ahora que hacer el ajuste mental para poder encarrilarnos en esta aventura del libro de los Efesios. Así que vamos a entrar en materia, vamos a compartir la presentación que tenemos y vamos a pedirle a nuestro profesor que nos dirija para que podamos comprender la lección que él ha preparado para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día precioso. El sol está radiante allá afuera. Y si no está radiante en el área donde usted está, pues le pedimos al Señor que el sol de justicia irradie en su hogar, en su corazón, en donde quiera que esté, y que así usted pueda reflejar los rayos del sol de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Ahora que hemos de iniciar el estudio de esta nueva guía de estudio de la Biblia, que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos abrir nuestro entendimiento y comprender el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, tenemos sed de comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en una nueva guía de estudio. Esta es la primera lección. Y esta lección empieza ahora a finales de junio, pero claro, dice julio porque al repasar esta primera lección ya sería el 1 de julio. Así que estamos estudiando el libro la epístola a los hebreos. Y el Espíritu Santo ha visto a bien que nosotros estudiemos esta guía. Y usted dirá, bueno, cambiamos de profecía, cambiamos de lo que dice Apocalipsis 1:1, que las cosas que han de suceder van a suceder pronto. Pero hay una situación que se está dando en nuestro mundo actualmente, es que las cosas ya empezaron a suceder. Para el apóstol Juan, lo que el Señor Jesús le estaba revelando eran los acontecimientos que iban a suceder pronto, pero no en sus días, iban a suceder en los nuestros. Pero resulta ser que ya para nuestros días están sucediendo. Y es por eso que esta guía de estudio es tan importante, es vital. Y el autor, el doctor McVeigh, ha visto a bien decirnos que esta epístola tiene como objetivo que nosotros aprendamos a seguir a Jesús en tiempos de prueba. Cuando vemos las cosas que se están dando y se están dando rápido, miren usted, nosotros íbamos para la iglesia el sábado
y yo vi en mi pantalla, en mi celular, que me empezaron a mandar escenas en el Twitter de tanques que estaban en una calle, en una ciudad, y yo me quedé, tanques en plena ciudad. Y cuando le pasé la vista por encima, lo que decía, dice que se estaba desarrollando una insurrección en Rusia. Digo, oh no, esto sí es trágico. Ya ahora no solamente en Ucrania, no solamente en aquellos países que vimos en el trimestre pasado que hay intolerancia en cuanto a los cristianos, sino que ahora esta insurrección, y esa insurrección ha dejado a muchos soldados en ascuas, porque el líder de la insurrección ha desaparecido, ha dejado a la tropa en ascuas porque ahora están a merced del que iban a derrocar, pero que permaneció en el poder y ahora sus vidas corren peligro. Nosotros no sabemos si dentro de ese grupo hay algún cristiano, pero ¿cómo podemos seguir a Jesús en tiempos de prueba? Nadie está seguro en ningún lugar. Inclusive anoche se dio una situación en un crucero que llegó una tormenta de repente y la tormenta fue tan, pero tan fuerte y vino tan de repente que aquellos que estaban en la parte de afuera, en la plataforma, empezaron prácticamente a volar, porque fue como que si hubiese venido un huracán de repente y empezó a destruir la plataforma del crucero y se vio cuando algunos, los mástiles, creo que se llaman eso, empezaron a caer y le cayó a algunas personas. Algunas cosas que estaban allí también empezaron a volar. Hubo un desastre impresionante en ese crucero. Y tú te quedas pensando, ¿qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Estamos viendo lo que la guía de estudio nos dijo, que las cosas iban a suceder pronto y que se iban a dar de repente y que tuviéramos cuidado que la segunda venida de Jesús no nos agarrara como ladrón en la noche. Sí, las cosas se están dando una tras otra y se siente como que los ángeles que están agarrando los vientos que van a ser soltados al mar, a los árboles, a la tierra, lo están haciendo poco a poco, esperando que tú y yo seamos sellados por nuestro Padre Celestial. Los ángeles han salido a sellar a sus hijos y son momentos solemnes que estamos viviendo. Es necesario que tú y yo aprendamos lo que hay que aprender ahora. Aprendamos a seguir a Jesús, que cuando vengan los tiempos de prueba, nosotros podamos tener la fortaleza para mantenernos en pie, mantenernos firmes en lo que hemos creído y más que nada mantenernos firmes en a quién hemos creído. Nuestra relación con Jesús debe ser tal que no importa, como dice el salmista, aunque los cielos se desplomen, que tú puedas encontrar refugio en Jesús y saber que así como Jesús nos ha protegido en el pasado y que nuestro pan y nuestras aguas estuvieron seguras en el pasado, estarán seguras ahora. Así que esta lección de los Efesios, a la epístola a los Efesios, es vital para que aprendamos a vivir y a seguir a Jesús y no retroceder, no echar para atrás, no regresar al mundo. Tenemos que aprender a seguir a Jesús en las buenas y en las malas, en los tiempos de bonanza y en los tiempos de prueba. Así que les exhorto a que continuemos estudiando esta guía de estudio que tiene como propósito experimentar una nueva emoción, un nuevo gozo de seguir a Jesús a pesar de los tiempos difíciles.
Sí, a pesar de, porque es fácil seguir a Jesús cuando todo está muy bien. Pero cuando vino la pandemia nos dimos cuenta de que muchos dejaron de seguir a Jesús, no soportaron, su fe no fue lo suficientemente fuerte para permanecer en medio de afrentas, de necesidad, de angustia. Hubo mucha angustia durante la pandemia del COVID-19, hubo mucha necesidad y muchas personas abandonaron su relación con Jesús. Así que esta guía de estudio nos va a guiar, nos va a ayudar a que nosotros podamos mantener ese gozo como tenía Pablo, que por amor a Cristo, él se sentía gozoso, no importaba la situación que estaba enfrentando. Y más cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en nuestra debilidad debiéramos aferrarnos más a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que en esta primera lección estamos estudiando la introducción a la epístola que Pablo le escribió a los Efesios. Hemos estado viendo que el propósito de esta lección es cubrir 3 temas principales. La primera, conocer al autor de la epístola a los Efesios, y lo hemos estado viendo. Ayer vimos cómo Pablo enfrentó una situación de oposición cuando hubo un motín en el anfiteatro. También vimos que Pablo, en su segundo viaje misionero a Éfeso, fue cuando él realmente se quedó por 3 años y allí presentó a Jesús ante las personas en sus hogares, de casa en casa. Así que hemos visto cómo Pablo, que según la carta a los Efesios, según Hechos, fue el lugar en donde pasó más tiempo para presentar a Jesús. Hoy vamos a estar viendo a los destinatarios de esta epístola a los Efesios. Y luego, durante la semana, estaremos conociendo el tema principal de esta epístola que Pablo le escribe a los Efesios. Así que vamos a entrar en materia, pero antes veamos el versículo principal, el versículo a memorizar, y nos dice Efesios, y nos dice el apóstol Pablo, que él nos está dando a conocer el misterio de la voluntad de Jesús, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y me llama la atención que en este tiempo lo que a nosotros nos hace falta como cristianos es unirnos en un solo cuerpo, en un solo propósito. Es necesario que cuando estamos, y creo que Pablo lo va a enfatizar cuando hable acerca de la armadura, pero es necesario que tú y yo estemos claritos, que nosotros estamos inmersos en una guerra, en un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando tú estás en medio de una guerra, primero, no te puedes descuidar. Segundo, tienes que definir en cuál de los dos bandos estás. No puedes estar diciendo, bueno, voy a poner un ejemplo con base a lo que se está viviendo hoy en día. Imagínense que usted está en Ucrania y está pasando lo que le estoy diciendo, está pasando. Usted es ciudadano de Ucrania, pero hay, creo que 2 o 3 ciudades que son de Ucrania, pero cuyos habitantes han decidido que ellos prefieren pasarse al bando contrario, pero son de Ucrania, viven en el territorio de Ucrania, pero una vez que los rusos invadieron su ciudad, ellos decidieron unirse a los rusos. Y tú te quedas, bueno, ¿cómo es que en medio de una guerra, ahora de repente, tú pensabas que estas ciudades todas
iban a apoyar, nos íbamos a unir, íbamos a poner un frente común ante el enemigo, y resulta ser que tú tienes un grupo que se une al enemigo. O sea, ¿cómo así? Y ese es el asunto que está sucediendo en el conflicto del bien y el mal. Ya yo no puedo estar diciendo, yo puedo contar con fulano y con mengano en un tiempo de prueba, en un momento de crisis, porque yo no sé si fulano y sultano de repente se vayan a unir al enemigo y me van a dejar sola. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Jesús quiere que nosotros nos unamos, que finalmente tomemos una decisión. Y eso fue lo que hizo en la oración de Jesús en Juan 17, si la memoria no me falla, en donde Jesús ora a su Padre y le dice que Él desea que todos nosotros seamos uno, como Él y el Padre son unos. Esa fue la oración de Jesús antes de irse. Sí, aquí está. Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Y esa es la principal, lo principal aquí en este texto a memorizar. Reunir todas las cosas en Cristo, que en esta dispensación, en este tiempo que Dios ha provisto para que nosotros nos preparemos, que finalmente lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos salvos, que definamos, que nos entreguemos por completo a Él. Él lo ha hecho todo por salvarnos. Ya no hay nada que Jesús pueda hacer por nosotros que no haya hecho ya. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión, como vimos en la guía de estudio pasada. Es necesario saber que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra salvación, y que si esa es nuestra decisión, entonces unámonos, reunámonos, estemos en un solo cuerpo, y que de esa manera, cuando vengan los tiempos difíciles, que se cumpla lo que se ha de cumplir, nosotros podamos poner un frente unido contra las acechanzas del enemigo. Qué importante para nosotros estos tiempos en que estamos viviendo. Y para hoy vamos a estar escuchando un poquito la carta a los Efesios. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de escuchar? Bueno, ya vimos una introducción, ya vimos quién es el que escribe la carta, quién es el autor de la carta. Y si usted en algún momento ha recibido una carta o ha escrito una carta, se va a dar cuenta que la carta tiene una estructura. Y eso es lo que vamos a ver también en esta lección. ¿Cuál es la estructura de la epístola que fue dirigida a los Efesios? Y vamos a darnos cuenta de cómo esa epístola se presentaba a los Efesios. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver todos estos detalles que hay aquí en la introducción, el autor, el propósito, los destinatarios de lo que vamos a ver hoy. Todo esto del contexto, el trasfondo, todo eso se va a dar durante la semana. Así que las personas, al escuchar la carta a los Efesios, ¿y por qué decimos al escuchar? Porque la carta era leída a los Efesios, pero Pablo lo hacía yendo de casa en casa. Déjenme ver, creo que se me saltó, se me saltó algo aquí. Muy bien. Muy bien, así que Pablo escribió la carta a los Efesios, y esa carta debía ser leída en la iglesia, en la sinagoga, al igual que leída en las casas de las personas. Así que como Pablo ya no iba a estar allí, vamos a déjenme hacer algo, porque tengo el presentimiento de que algo se me corrió. No, es que no sé para dónde se metió la introducción a esto. No,
Yo la tenía y de repente, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Es que la introducción se me corrió. Y ahí estaba yo, qué raro. La introducción se me corrió. Así que vamos a... ya vi. Es que me salté la introducción. Vamos a... Tengo que retomar esto aquí. Vamos, me dan un instante, porque ya yo decía, pero ¿cómo fue que llegué a la estructura si no habíamos visto la introducción? Ya vi qué fue lo que pasó, me dan un instante, ahora sí. Ahora sí. Es que me salté 5 filinas. ¡Qué desastre! ¡Qué pena y qué vergüenza! Y ya yo decía, pero ¿cómo llegamos allá? Ok, ahora sí. Muy bien, así que ahora sí vamos a... Tengo que compartir pantalla nuevamente. Ajá. Y vamos a hacerlo desde aquí. Con current slide. Muy bien, ahora sí. Qué cosa, qué locura. Ahora sí. Estábamos viendo la introducción. Muy bien. Así que Pablo escribió la epístola a los Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares, iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. Y a mí me llama la atención este asunto de que fuese leída en hogares, iglesias. En el tiempo de Pablo, en en los lugares que no eran judíos, o sea, en estas ciudades en donde los judíos la consideraban gentiles, no habían sinagogas, no habían iglesias como en lo que era el territorio de los hebreos. Así que las iglesias que existían eran de los dioses paganos. Así que al momento de estudiar la palabra de Dios, de presentar a Jesús, realmente no había una iglesia, porque las iglesias estaban destinadas a la adoración de la diosa Diana, en este caso de los efesios. Así que se establecieron en Éfeso lo que llaman hogares iglesias. Y estos hogares iglesias, las personas que se reunían allí no solamente eran miembros de la iglesia, de la casa, o sea, no solamente era el papá, la mamá, los hijos, sino que era toda persona que tenía interés en conocer la palabra de Dios se reunía allí. Así que se leía la epístola a los Efesios en los hogares iglesias. Cada hogar era una iglesia. Y en los años transcurridos después de la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares e iglesias se había multiplicado. Así que para esos tiempos, los creyentes, para esos primeros creyentes, perdón, debió de haber sido un evento importante tener a Tíquico. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Tíquico. Yo creo que Tíquico, si la memoria no me falla, fue el joven que escuchando a Pablo durante una noche se cayó del balcón donde estaba, se quedó dormido y se cayó, y realmente Tíquico murió. Y Pablo bajó y oró y le pidió a Dios que hiciera un milagro con Tíquico, y Tíquico resucitó. Si la memoria no me falla, ese es el joven. Y ahora este joven es el representante personal de Pablo, y él ahora va de casa en casa, de hogar a iglesia, leyendo la epístola que Pablo escribió a los Efesios, compartiendo la carta del miembro fundador o del apóstol fundador de la iglesia de los Efesios. Qué interesante.
ver cómo las cosas suceden. Así que, como lo sugiere la misma epístola, el grupo reunido probablemente incluía miembros de la familia anfitriona, padre, madre, hijos, esclavos, porque en ese entonces habían esclavos también. Y en ese momento, un hogar también podría incluir personas libres que dependían del jefe del hogar para su manutención, e incluso clientes de esa familia. Así que, por lo tanto, también pudiesen estar presentes miembros de otros hogares. Así que era importante lo que se estaba haciendo y lo que Tíquico, como ayudante personal de Pablo, estaba haciendo en leer la epístola que Pablo les había escrito, yendo de casa en casa o de hogar iglesia, para compartir la palabra de Dios. Además del bosquejo de la carta que aparece a continuación, vamos a pedirles a ustedes que lean la epístola en voz alta, así como se leía en estos hogares iglesias. Va a tomar como unos 15 minutos hacerlo. Nosotros aquí no lo vamos a hacer, pero van a notar cuáles son los temas que resuenan en la carta como un todo. ¿Cuál es el tema esencial? ¿Cuál es el mensaje que Pablo está comunicando a los efesios? Vamos a ver ahora sí la estructura de la carta a los efesios. Y dentro de la estructura, como toda carta, aparece el saludo inicial, y voy a simplemente de repente a puntualizar algunas cosas mientras que vemos la estructura. Y me agrada que se haya puesto, esta estructura me recordó cuando estaba en la escuela y nos habían enseñado cómo escribir una carta, y siempre nos decían, siempre hay que saludar. Y hoy en día a veces perdemos esa sensibilidad humana, ¿verdad? De saludar, y nos vamos directamente a lo que queremos decir. Y siento como que los correos electrónicos y los chats, más que nada, han desvirtuado esa sensibilidad humana, esa calidad al escribirle a otra persona, porque nuestros chats son mini cartas que estamos escribiendo a otras personas. Pero qué interesante sería que cuando estamos escribiendo nuestros chats en WhatsApp, no perdiéramos la sensibilidad humana. Oye, saluda. Oye, buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y aquí el saludo de Pablo es Pablo, apóstol y de Jesucristo por la voluntad de Dios. Muy importante. Él está identificándose como apóstol y está identificando de dónde ha recibido la autoridad como apóstol, que era muy cuestionado en ese tiempo porque decían que Pablo no podía ser apóstol porque él nunca estuvo con Jesús, no conoció a Jesús de manera personal. Sin embargo, Dios eligió a Pablo en reemplazo de Judas, y eso debe quedar claro. El grupo de discípulos eligió, no me acuerdo cómo se llama el otro señor, habían elegido a otra persona, pero Dios eligió fue a Pablo. Así que, a Matías, exacto. Así que Dios sabe lo que está haciendo, y Pablo aceptó el llamado que el mismo Jesús le hizo cuando se le apareció y lo tumbó del caballo. Así que Pablo, al iniciar sus cartas, por regla general, lo hace dando a entender de dónde recibe la autoridad para escribir sus cartas. Así que esta no fue la excepción. Y él dice en su saludo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y a quién le está dirigiendo la epístola? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy importante, cuando usted escribe una carta de manera formal, ¿a quién está dirigida? Y usted, es lo primerito que se pone la fecha y se pone dirigido a fulano, señor fulano de tal, licenciado fulano de tal, se pone la dirección y después se pone el saludo. Estimado señor, estimada señora, estimado licenciado, se tiene un saludo inicial,
Esperemos que al recibir esta nota, usted se encuentre bien de salud, que esté bien haciendo sus funciones. Dios le dará las palabras para el saludo. Así que allí en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo inicial de Pablo. Luego, en la segunda parte aparecen las bendiciones introductorias y ahí él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. De allí se va la epístola. Luego, en Efesios 1, 15 al 23, él ora para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Luego, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, les dice que una vez muertos espiritualmente, ahora están siendo exaltados con Cristo. En la quinta parte encontramos que Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles, una situación muy crítica para los efesios, porque eso fue causa de división entre ellos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, versículos 11 al 22. En la sexta parte aparece el capítulo 3, en donde se presenta Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Recuerden que los discípulos fueron llamados, cada uno fue llamado a realizar un ministerio. Y Pablo fue llamado a realizar un ministerio entre los gentiles, mientras que Pedro fue llamado a realizar un ministerio entre los judíos. En la séptima parte vemos que Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Y esto lo vemos en el capítulo 3, versículos 14 al 21. En la octava parte, en la estructura de este estudio de la epístola, estaremos viendo que Pablo exhorta a conservar la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu de Dios. Y por eso les dije que el tema esencial para estos efesios es la unidad. Había una pugna entre ellos. Y era importante para Pablo que en vez de enfrentarse unos a otros y permitir que Satanás los dividiera, que se dieran cuenta que en este conflicto entre el bien y el mal debemos estar unidos, poner un frente unido y no estar peleando entre nosotros mismos. Luego vemos que Pablo exhorta a que anden en vida nueva y que fomenten la unidad. Luego en el capítulo 5 vemos que Pablo les exhorta a que anden en amor, luz y sabiduría, que practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Y eso lo vemos en el capítulo 5. Y luego en estas últimas dos partes, Pablo exhorta en el capítulo 6 que se mantengan unidos. Miren cuántas veces menciona la unidad, la iglesia como el ejército de Dios. Y ahí es en donde se presenta la armadura que cada cristiano debe tener puesto. Y al final le da los saludos finales a la iglesia, a la iglesia de los hogares que hay en Éfeso. Así que, para concluir, vamos a tener nuestras notas de Elena que nos llevan al devocional Exaltar a Jesús, página 259, y nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo continúa en Efesios capítulo 4, 17 al 19, diciendo lo siguiente: para que habite Cristo por la fe, para que seáis dignos de toda la plenitud de Dios. Aunque esta plenitud divina ha sido colocada a nuestro alcance, con cuánta facilidad nos satisfacemos. Nos hemos acostumbrado a pensar que es suficiente poseer un conocimiento de la verdad sin su poder santificador. Un solo trago en la fuente de la vida apaga nuestra sed.
Si yo tengo sed y yo me tomo un trago de agua, pienso que ya con eso tengo suficiente de aquí a que Jesús venga. Pero Pablo nos está diciendo que eso no es así. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, debemos estar, y para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, nosotros necesitamos estar arraigados y cimentados en amor. Arraigados, ¿se acuerda que ayer o antes de ayer hablamos de estar enraizados? O sea, que nuestras raíces en nuestra relación con Jesús deben ser tan profundas que podamos permitir que Cristo habite por nosotros en la fe. Y de esa manera podremos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y así estaremos llenos de la plenitud de Dios. ¿De qué estamos hablando? Ser llenos del amor de Cristo Jesús. Recordando que el amor es el carácter de Cristo. Y ese amor, cuando nos inunda, también nos transforma. Así que es necesario que nosotros permitamos que el amor de Cristo permanezca en nosotros. Y de esa manera seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Nos es importante. Hablamos de que tomamos aquí un solo trago de la fuente de vida y pensamos que eso es suficiente. Poseer un conocimiento de la verdad sin poder santificador. La verdad debe santificarnos, debe llevarnos a ser santos como Dios es santo. Y saben, cuando leí esto, recordé que hace unos días me fui a hacer una resonancia magnética de la columna lumbar. Y para mi sorpresa, nunca había visto semejante diagnóstico. Dice que estoy deshidratada. Yo me quedé en serio, con todas las botellitas de agua que me tomo todos los días. Yo me quedé, ¿qué es lo que está pasando? Para mí entender, yo estoy pensando que de repente estoy consumiendo demasiada sal y la sal de repente me está eliminando el agua del sistema, no sé. Tengo que ir al médico a averiguar qué es lo que está pasando. Pero qué importante es tomar agua. El agua es vital para nuestra vida, pero también el agua es vital para nuestra vida espiritual. Y si nosotros no regresamos a Jesús a beber vez tras vez, sino que nada más que nos satisfacemos con ese trago, ese sorbo de conocimiento y ya, entonces vamos a carecer de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Dice, el no regresar a beber tras vez no está de acuerdo con el pensamiento de Dios. Nuestras almas deben experimentar constantemente sed por el agua de vida. Nuestros corazones deberían andar siempre en busca de Cristo, anhelosos de tener comunión con Él. Es el hambre y la sed de justicia lo que nos hará recibir una medida llena de su gracia. Si tú quieres estar lleno de la plenitud de Cristo, debes ir constantemente a buscar, al igual que los discípulos en la repartición de los panes y los peces. Una vez que ellos recibían de Jesús y se les llenaba la canasta, ellos iban y compartían con las personas lo que Cristo les había dado. Una vez que la canasta se vaciaba, regresaban nuevamente a Jesús para que Jesús les llenara la canasta. Y en ese ir y venir fue que ellos al final quedaron con 12 cestos llenos, uno para cada discípulo. Esa es mi conjetura, porque ellos no estaban comiendo, ellos estaban repartiendo. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tú no te puedes satisfacer con un sorbo. Ay, ya me llené, ya no necesito más agua, ya no necesito conocer más, ya yo lo sé. ¿Cuántos cristianos no he escuchado que me han dicho, ay, ya yo no estudio la guía de estudio porque ya yo me sé eso,
Yo me quedé, ¿en serio? Tú ya te sabes todo lo que hay en la palabra de Dios. Sí, 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 ya yo estudié todo. Yo digo, qué raro. Cada vez que yo estudio la palabra de Dios, yo encuentro que, no sé, me encuentro con que hay tanto que aprender que apenas estoy en pañales y tengo sed, tengo hambre de conocer más de Jesús, porque nunca me satisfago, no, siempre hay una sed de conocer más, pero no de conocer más de conocimiento, sino de conocer mejor a Jesús. Voy a pasar con Él la eternidad y quiero conocer a Jesús. Es más, Él nos dice que en esto consiste la vida eterna, en conocer a su Padre a través de Él. Así que es necesario sentir la necesidad de conocer a Jesús, de pasar tiempo con Él y de ser lleno de su amor y de su gracia. El agua, esa agua se convierte en un manantial cuando tú te llenas del agua, porque tienes sed y estudias la palabra de Dios y quieres conocer más de Jesús, esa agua se convierte en un manantial que brota. Cuando tú compartes la palabra de Dios, es pan fresco, es para la persona que te escucha tomarse un sorbo de agua fresca en medio del desierto. ¿Por qué? Porque tú recibiste agua fresca, recibes agua fresca todos los días, te llenas tú y también puedes compartir esa agua fresca con otros para que ellos también sean saciados. Interesante esto de tomar el agua fresca. Y terminamos diciendo, Enoc caminó con Dios, pero ¿cómo obtuvo esa dulce comunión? Fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Y me llama la atención esta gráfica que encontramos, esta ilustración que encontramos en el internet, que dice que Enoc caminó con Dios, pero es muy diferente a decir que Dios caminó con Enoc. ¿Y en qué consiste la diferencia? Si tú quieres caminar con otra persona, tendrás que seguirle de cerca en todo lo que haga. Y si amas a esa persona, es más fácil caminar con ella. Qué interesante seguir las huellas de Jesús. Y yo me imagino todos los días caminando con Jesús a mi lado. Y Él, a través del Espíritu Santo, diciéndome, vas por buen camino, camina por aquí. No camines por allá, allá hay peligro. Y tú estás caminando con Jesús, estás escuchándolo, hablarle a tu mente a través del Espíritu Santo. Y es un caminar que tú disfrutas, te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque tú amas a esa persona, confías en esa persona y tu caminar con esa persona es placentera. Así fue el caminar de Enoc con Jesús. Fue placentero, fue tan placentero que Jesús dice, ¿sabes qué, Enoc? Caminaste conmigo aquí 365 años, vente para acá y sigamos caminando juntos por la eternidad. Qué bendición que no se fue con Jesús y no vio la muerte. Fue trasladado sin ver la vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo se mantuvo aquí en esta tierra? ¿Cómo mantuvo él esa comunión con él? Dice, al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter de Jesús. Y al ocuparse de esto fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor, porque es mediante la contemplación como somos transformados. Entre más tiempo yo paso con Jesús, entre más tiempo contemplo su carácter, se pega. De tanto que usted está con una persona, las idiosincrasias de esa persona se te pegan. Y
Entre más tiempo pasamos con Jesús, se nos va a pegar su manera de ser, su amor, sus palabras, todo, todo se va pegando y empezamos a reflejar la imagen de aquel a quien amamos y, se nos va pegando sus palabras, sus gestos, el carácter de esa persona a quien amamos y con el cual pasamos tiempo. Aquí el elemento es tiempo. ¿Cuánto tiempo paso con Jesús? Yo paso todo el día con Jesús. No es que me la pase aquí sentada estudiando su palabra. Yo estudio la palabra en la mañana, pero yo camino con Jesús igual que Enoc. Yo no dejo a Jesús aquí en la casa o en el cuarto donde estudié la palabra. Jesús va conmigo a donde quiera que voy durante el día, cuando vaya a trabajar, cuando vaya a estudiar, cuando vaya a hacer lo que tenga que hacer. Jesús está conmigo. Yo puedo escuchar su voz. Yo puedo saber que Jesús está conmigo cuando escucho la voz del Espíritu Santo hablándome, diciéndome cuándo hablar, qué decir, cómo manejar las diferentes situaciones. A veces se presentan situaciones y no tengo idea de cómo manejarlas. Y simplemente le digo, Jesús, ayúdame. No sé qué hacer. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo entra de una vez y me dice qué hacer. De eso se trata, el caminar con Jesús. Y al caminar con Él, lo vas a conocer tan, pero tan bien, que sabes que cuando Jesús venga, te va a decir, hey, yo sí te conozco, pasamos tiempo juntos, vamos, vamos a casa. Y qué bueno va a ser poder ir a casa con Jesús. Pero estando aquí, es necesario conocerlo, ser llenos de su plenitud, ser llenos de su amor, dejar que el amor de Jesús nos transforme a su imagen y semejanza. Si es tu deseo conocer a Jesús, te invito a estudiar su palabra, a orar, a permitir que Él te transforme completamente. Porque este carácter tan negro que yo tengo no puede ir al cielo. Yo no sé el suyo, pero el mío está cadáver. Así que yo le pido al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero transfórmame. Ya no quiero ser como soy. Que yo muera por completo. Que Jesús viva en mí. Es mi deseo. Y espero que sea también tu deseo. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor transformador. Gracias por el Espíritu Santo que nos da poder, que nos transforma, que restablece en nosotros la imagen, la semejanza de Jesús y que nos llena de la plenitud de Jesús, de su amor. Que cada uno de nosotros hoy pueda reflejar la plenitud de Jesús, reflejar que ha tomado agua fresca del manantial que Jesús nos ofrece todas las mañanas y que al salir y al estar en sus ocupaciones diarias podamos tener una palabra, una voz de aliento, podamos tener agua fresca para aquellos que están sedientos de conocer una vida mejor, de conocer a Jesús. Es importante que tú y yo podamos seguir adelante y permitir que Jesús nos siga llenando de su plenitud. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Estamos muy agradecidos con Dios y con Rosita por la lección de escuela sabática de esta mañana. ¿Verdad que sí?
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Muy bien. Queremos dar gracias a Dios y también gracias a Rosita por la lección de escuela sabática de esta mañana. Hemos aprendido un curso, no sé, de historia o de literatura, no sé cuál de los dos, pero ya yo aprendí a escribir una carta, ¿eh? Y es realidad. Hoy día le escribimos a las personas sin siquiera saludarlas. Hermana Magali, buenos días, la escucho. Buen día, hermano. Muchas bendiciones para todos. Hermana Rosita, hermano José, a los amigos de las diferentes redes sociales que nos acompañan esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Sí, hemos dado un giro, ¿verdad?, en el estudio de la nueva cartilla que tenemos para este trimestre. Y de verdad, hermano, con relación a el estilo de cómo escribir una carta, hemos perdido toda la estética, hemos perdido toda la educación, ¿verdad? A la hora de comunicarnos con las demás personas. Hay mensajes por WhatsApp que de verdad que me mandan y la manera de escribir de las personas que yo no le entiendo, porque te ponen unas abreviaturas que yo no sé y tengo que volver a preguntar qué es lo que quisiste decir, porque se vuelve eso realmente es un arroz con mango, parece algo sencillo, parece algo tonto sin importancia, pero vemos la importancia a través de las cartas de Pablo en Éfeso, la manera de cómo la escribía con una estructura, ¿verdad? Hermosa, que yo me supongo que daba gusto de escuchar esas cartas y de leerlas, y sobre todo el interés por saludar a las personas, por saber cómo estaban las personas a quien iban dirigida esta carta. Veían a través de las cartas, se podía ver el interés que tenía en las personas, el grado de educación, que él tenía, la manera correcta, la manera adecuada, en orden, en que se dirigía a cada uno de las personas que le escribía, y me supongo que era el grado de interés que tenía por cada una de las personas a quien iban dirigidas a ver de estas cartas, viendo que estas cartas eran leídas en los hogares. Vemos la importancia que tuvo ese momento los hogares para que la obra del Señor pudiera ir creciendo, y no solamente era que estaba un miembro de la familia, estaban todos los miembros de la familia, más los vecinos, todas las familias que simpatizaban con el movimiento. En la época moderna que nosotros estamos viviendo, es difícil reunir a la familia para hacer un culto, porque cada quien tiene intereses. Este tiene que ir a trabajar, este tiene que ir a hacer esto, el otro tiene que ir a hacer algo, y reunir a la familia completa para tener su devocional es bastante difícil. Y vemos cómo allí, ¿verdad? El hogar era algo importantísimo, porque allí se reunían las familias, se reunían los esposos, los hijos, ¿verdad? Para escuchar acerca de la palabra del Señor. Y realmente nosotros nos damos cuenta por qué las familias eran tan funcional, porque todos estaban escuchando. Nosotros ahora en la iglesia todavía las familias que se mantienen, papá, hijo y mamá, van a la iglesia, pero ¿dónde están sentados los hijos? Los hijos andan sentados por allá, los papás andan sentados por acá.
no están sentados como una familia. Esto realmente sabemos que a la hora de dar las clases están la clase de los niños, la clase de los adolescentes, la clase de los adultos, pero para escuchar la palabra de Dios deberíamos de estar como familia, no cada quien esto por su lugar. Si no, usted ve el esposo, la mamá acá con los niños y el esposo por allá por una esquina o en el pasillo, en el patio, y realmente deja mucho que desear la manera como nosotros como familia estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos siendo muy individualistas en estos momentos. Y realmente, ¿de qué manera le vamos a enseñar esto a nuestros hijos? Cuando yo estaba en Peniel, recuerdo una familia solamente tenía una hija y tuvieron esa sola hija, y hasta ahora esa joven se mantiene dentro de la iglesia, y su mamá cuando se bautizaron habló con ella. Su mamá le dijo: yo sé que tú tienes que dar tu clase con tu grupo de jóvenes, yo daré mi clase con tu papá, con mi grupo, pero cuando terminen las clases nosotros como familia vamos a permanecer juntos. Usted cuando termine el culto, allá fuera un rato, puede conversar con su hermano y todo eso, pero al escuchar el tema, vamos a estar juntos. Y así era. Usted veía a todos los demás, uno por allá, el otro por allá, pero esa familia siempre permaneció unidas ahí. Ella se sentaba, y era una adolescente cuando se bautizó, ella se sentaba en el medio del papá y de la mamá, y los otros por allá conversando y eso, y ella ahí. Ese era un modelo de familia que desgraciadamente nosotros hemos realmente perdido. Vemos, ¿verdad? La unidad que quería tener el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tuviéramos todo, la unidad en todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, que no hubiera pelea, que no hubiera desacuerdo, tenemos un mismo sentir, la obra del Señor, y que realmente pudiéramos trabajar para traer almas a los pies del Señor. Realmente en el conocer al Señor, el problema es que nosotros nos hemos dado a conocer al Señor a través de las experiencias de las demás personas, no a través de mi propia experiencia, no a través de mi propia relación con el Señor, sino que hemos aprendido a ver a Jesús a través de los ojos de los demás hermanos. Y realmente en estos últimos meses yo he estado haciéndome un tratamiento bucal. Todavía tengo las citas, pero ya voy en la recta final. Creo que en esta semana me quedan 2 citas y ya termino. Mi hermana me acompaña siempre, y ella, como les he mencionado, ella no es cristiana, pero ella cruzamos la calle. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos a cruzar la calle. Cogemos el tren. Gracias, Padre Celestial, porque has permitido que tomemos este tren. Llegamos a la clínica. Gracias, Padre Celestial, porque nos ha permitido llegar con bien y a tiempo aquí en la clínica. Cuando se despide de las personas que está ahí, que queden con con la bendición del Padre Celestial. Yo, esta parece más cristiana que yo misma. Cuando venimos de regreso, lo mismo, agarramos el bus para venir para acá. Gracias, Señor, porque has permitido encontrar este bus, subir a este bus. Nos bajamos del bus en Lomacoba. Gracias, Padre Celestial, porque llegamos a tiempo, cruzamos el puente. Ella se la pasa dándole las gracias, ¿verdad?, al Señor por todos esos pequeños detalles que nosotros llega un momento que no lo apreciamos, que nosotros no lo vemos. Cuando comemos,
cuando Jiménez llega del trabajo. Gracias, cuñado, que Dios le permitió llegar con bien a la casa. Gracias a Dios porque le permitiste llegar cuando amanece lo mismo. Y vemos que hemos perdido esos pequeños detalles y ahí está nuestro alejamiento del Señor porque solamente nos acordamos de Él cuando tenemos situaciones difíciles. Ahí es que buscamos al Señor, ahí es que queremos tener una relación con el Señor cuando la situación difícil pasa en nuestras vidas. Volvemos a nuestro antiguo estilo de vida, no lo conservamos. Y yo tengo un poco esa inquietud con la situación que está pasando mi sobrina, que cuando pase esto, ella se aleje nuevamente del Señor. Pero en estos días me dijo, Maggie, yo sé que el Señor me va a ayudar, pero yo le dije, Señor, cuando esta situación pase, yo no quiero alejarme de ti. Yo quiero seguir aprendiendo a conocerte, yo quiero seguir aprendí a seguir orando, a seguir conectada con usted. Quiero ver la vida de una manera totalmente diferente. No quiero alejarme, ayúdame a mantenerme cerca porque cuando la situación cambie, no quiero que eso suceda porque es lo general que sucede cuando uno está en una situación difícil y se resuelve. Adiós, Dios, hasta que vuelva a tener una situación difícil. Realmente hermanos, que a través de esta lección, de esta cartilla para este trimestre, podamos aprender acerca de la unidad que debemos de tener como hermanos en Cristo para que la obra pueda seguir. El abrir nuestros hogares, nuestros corazones para recibir la palabra de Dios como se hacía, ¿verdad? En Éfeso, tener humildad y realmente estar conectada al Señor en todo momento. Que los hermanos, amigos, jóvenes que nos están escuchando en las diferentes redes sociales, que podamos poner en práctica la relación personal con el Señor. No todos tenemos los mismos problemas, no todos tenemos la misma circunstancia. Y qué bueno que el Señor nos atiende de manera personal. Los gobiernos atienden como comunidad, como país, ¿verdad? Pero el Señor a cada uno de nosotros nos atiende individualmente, de manera personal, con nuestras necesidades, que podamos aprovechar y realmente tener un acercamiento con el Señor, una relación personal, no solamente conocer al Señor a través de los ojos de los demás, la experiencia de los demás, sino contar nuestra propia experiencia de lo que Dios ha hecho en la vida, está haciendo y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Muchas, muchas bendiciones, hermanos. Amén. Hermana Magali, se nos agotó el tiempo. Vamos con la oración final. Oremos. Oremos. Querido Dios, que moras en los altos cielos, con gran agradecimiento, Señor, venimos a tu trono de la gracia. Agradecido, Señor, por este día que no merecemos, pero que usted se complace en regalarnos, que podamos bendecir tu santo y bendito nombre a través de todo lo que nosotros hagamos, la manera como hablamos, cómo nos conducimos, cómo bebemos, cómo nos vestimos, en todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Te damos gracias por cada uno de los segmentos de la programación del día de hoy. Te damos gracias, mi Señor, por utilizar a nuestra hermana Rosita, capacitándola cada día a través de tu Espíritu Santo para traer las lecciones, mi Señor, de la cartilla. Y hoy, en estas semanas, estamos con cartilla nueva para este trimestre, rogándote, mi Señor, que también podamos estudiarla con diligencia y que podamos mi Señor, ser unidos cada uno, los miembros de la iglesia, los miembros de la familia,
para trabajar en pro, mi Señor, de las almas que perecen, para traer personas a los pies de Cristo Jesús, que en la iglesia podamos estar todos unidos en un mismo sentir, que todos los proyectos los podamos realizar unidos para honra y gloria de nuestro Dios, que nosotros podamos aprender a ser educados, que podamos aprender a abrir nuestros hogares para escuchar la palabra de Dios, invitar a nuestros amigos a que puedan participar, mi Señor, allí que podamos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo, porque la palabra tuya, Señor, es viva, porque la palabra tuya transforma y necesitamos ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Señor, porque nuestros aparatos han estado bien en el día de hoy. La luz no ha fluctuado, mi Señor, y hemos podido dar la programación sin ningún contratiempo. Que todos las personas que posteriormente se van a conectar puedan disfrutar, mi Señor, de tu palabra y que puedan ser transformados. En tus manos de amor, Señor, nos colocamos esperando que el día de mañana nos puedas permitir estar nuevamente aquí participando en un nuevo día, en una nueva programación, que tu palabra se pueda quedar en lo más profundo de nuestro ser el día de hoy. Bendice al hermano José, la hermana Rosita, a cada uno de los amigos de las diferentes redes sociales. En Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús, cumpliendo la gran comisión. Así nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios. Les deseamos que pasen un feliz día. Hoy tuvieron con ustedes la hermana Magali Martínez, pero también de Jiménez, su hermana Rosita Baker, pero también de Moreno, y este servidor, José Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Muy, pero muy buenos días. Bendiciones. Chao, hermano. Bendiciones. Chao, 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 chao. El Señor les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Amén.